En este nuevo episodio de A la luz de la astrología, nos proponemos entrar en sintonía con la aproximación de Júpiter y Neptuno, ambos en el signo de Piscis. Para ello, hemos invitado a dos colegas más de la profesión astrológica para ofrecer nuestra visión de la función neptuniana y a partir de ahí compartir nuestros anhelos y esperanzas acerca del futuro de nuestra profesión. Así, creamos nuestro propio sueño colectivo. Este podcast lo organiza la Escuela de Astrología Red Holística y lo coordinan Ruth Pallejà Lozano y Mito Fernández. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos dos invitados especiales, dos astrólogos, Sebastián Legovich y Gerald Ramos. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Contento Muchas de participar. Gracias. Igual, encantado. Hoy vamos a hablar un poquito, digamos, este encuentro entre cuatro astrólogos que estamos, pues bueno, actualmente, digamos, cada uno con su proyecto de forma particular, ¿no? Y otros también en colaboración. Vamos a aprovechar el disparador, digamos, de este episodio. Tiene que ver con la aproximación que está haciendo Júpiter a Neptuno, los dos en el signo de Piscis. También este episodio tiene el origen en esta cuestión bien distópica que estamos viviendo en el último tiempo, ¿no? Tiempo pandemia, ahora con guerras que nos resultan muy cercanas, ¿no? Como mirando también un futuro muy incierto. Estamos, ¿no? En momentos, creo, y es cuestión también de que podamos cada uno debatir o que cada uno también pueda dar su visión, ¿no? Pero un poco, digamos, lo que yo sentía como necesario en estos momentos de tanta incertidumbre y de la sensación un poco está todo en manos ajenas, ¿no? Como una cuestión de incertidumbre en ese sentido, es que podamos entre nosotros, entre todos, ¿no? O cada vez se pueda expandir a otras personas, ¿no? Esta necesidad de soñar y de fantasear y de crear, ¿no? Un imaginario diferente, ¿no? De este futuro y ver también cómo cada una de nosotras ponemos nuestro granito de arena en esa visión más esperanzadora. Entonces, un poquito, digamos, ese es el disparador de este episodio para que podamos conversar acerca de él y, bueno, enfocándonos también, digamos, en el mundo astrológico, ¿no? Cómo es esa visión del mundo astrológico, ese lugar a donde ahí cada una de nosotras, ¿no? Desde diferentes lugares queremos ir, ¿no? O trabajamos en pos de llegar, ¿no? A esa visión del mundo, en este caso contextualizado con lo astrológico y que obviamente no solo tiene, digamos, ese enfoque, ¿no? Sino que es mucho más global. No sé si os apetece a alguna de vosotras o a alguno de vosotros, a ti Sebastián, empezar conversar acerca, sí, Keral. Sí, yo creo que lo que dices es súper acertado, además que totalmente se demuestra la resonancia que hay intrínseca entre todas las cosas y verdaderamente, por lo menos de mi apreciación individual, lo que siento que sucede es que hace mucho tiempo y sobre todo como invocando esta energía neptuniana, pisciana, jupiteriana, que hemos como defenestrado, como hemos cercenado la figura de la espiritualidad, de la conexión interior, de la referencialidad hacia lo trascendente, hacia la unidad, ¿no? de lo celeste y de lo terrenal, y creo que actualmente estamos pagando el precio, aunque suene así un poco crudo, de esta falta como de conexión profunda con lo trascendente, ¿no? Como el poder poner un corazón enfrente, el poder poner una sensibilidad enfrente, el poder saber que esa sensibilidad y que ese corazón también soy yo,
y que a pesar de que esta multiplicidad de formas que somos como seres humanos o animales o minerales que existimos en el planeta, pues justamente vibramos en una misma consciencia, ¿no? Y yo creo que justamente la pérdida de este referente es lo que hace que ahora estemos como en una sensación de ir como un poco a la deriva, ¿no? Para mí la distopía es como la pérdida de referencialidad, que por otro lado también es como un caos nutricio en el que poder edificar pues otra posibilidad, otra nueva tierra, un nuevo mundo, como le queramos llamar, pero que ahora estamos, en mi apreciación, estamos realmente en las aguas de Piscis, literal, como humanidad. Estamos en una especie de abismo de oscuridad donde no hay arriba y abajo, donde estamos ahí como una especie de sopa en la que, bueno, pues cada cual lo percibe desde su perspectiva, pero que claro, reina el caos y reina un poco como la distopía por eso, ¿no? Y esa es, sí, para mí esa es como la apreciación. Sí, Misa. Es genial todo lo que habéis ido aportando y estoy de acuerdo con todo. Y además me ha surgido al escucharos que es totalmente eso, que nos hemos alejado como humanidad y a nivel individual también de lo que es la espiritualidad, también o por falta de referentes o por referentes que están desvirtuados. El mundo espiritual ha pasado por varias capas, varias fases, se ha mezclado mucho con lo que es publicitar, vender un producto, mascararlo de algo que no es en su esencia más auténtica. Y creo que para mí es importante el mensaje de que para mí espiritualidad es la vida práctica, la vida cotidiana. Yo me siento más espiritual cuando de verdad la incorporo en mi vida cotidiana, en mis prácticas, en mi constancia, y de ahí también cambia un poco mi postura ante el mundo, ante mis vínculos, y de alguna manera entra como una ola de mucha más compasión, de mirar el otro desde una mirada que no parte del juicio, no parte de la crítica, que es más holística. Yo creo que todo esto es necesario practicarlo porque no lo tenemos tan integrado, y además por los condicionamientos de la educación, de la sociedad. Entonces es algo que necesitamos volver ahí continuamente. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Eh, y sobre todo también, digamos, hablando de, bueno, de Neptuno, de la energía pisciana en la que estamos ahora, en este momento transitando, el Sol por lo menos. También ver cómo esa espiritualidad, o mejor dicho, esa pseudo espiritualidad que describías al comienzo de lo que dijiste, ¿no? En el sentido de un aspecto más superficial o como la venta de un producto, ¿no? Como la espiritualidad como un packaging de frases hechas e ideas bonitas que después en la vida real son un poco como impracticables, ¿no? Como superficiales por lo menos. Como también a través del el eje Virgo-Piscis, de algún modo, la integración de el contacto con la totalidad, con si se quiere, el amor universal, o por lo menos el trabajo para poder acceder dentro de los recursos que tenemos a eh, al contacto con un amor más amplio, más inclusivo, pero también a través de cierto rigor, ¿no? Que no sea únicamente ideas bonitas o imágenes, luces de colores, sino que también esto que decías vos, de poder aplicarlo en el cotidiano, en el día a día, que es donde, a fin de cuentas, según como yo lo percibo, es donde cuenta, donde vale la pena. Y no solamente en el plano, digamos, abstracto y fantasioso también, ¿no? Como
bajarlo a la tierra. Sí, yo realmente, o sea, totalmente de acuerdo, evidentemente. Para mí el eje de la existencia es el eje 12-6, es Piscis y Virgo, y justamente para mí lo importante en este sentido es empezar a querernos a nosotros mismos en toda nuestra completitud, ¿sí? Intentar como bajar el volumen a la crítica, bajar el volumen a la necesidad de perfección, bajar el volumen a toda esta cuestión justo de la falta de referentes como, como este pataleo a veces infantil que tenemos los seres humanos, en que necesitamos realmente que haya algo seguro que nos permita movernos desde ahí, ¿no? Y que yo eso lo concibo como sobrevivir más que vivir. O sea, cuando actuamos desde la supervivencia tenemos tendencia como a agredir o a pasar por encima o a defendernos porque creemos que el otro todo lo que quiere es invadirnos o secuestrarnos o hacer de nosotros lo que el otro quiere, ¿no? Y realmente yo creo que activar la compasión interna como principio práctico en la vida, es decir, empezar a analizar, que también me parece como muy función virginiana, cómo pienso, cómo siento y cómo esa interrelación entre esos dos planos finalmente afecta en mi vida práctica, en cómo me comporto conmigo misma, si me sé dar amor o no, en si sé darlo a los demás y ya por ende en el común de la humanidad, ¿no? O de los seres que habitan la Tierra. Sí, a mí todo el tiempo se me venía también esta cuestión de la energía neptuniana transpersonal sin tener en cuenta lo personal y también, digamos, con estas situaciones que hemos vivido últimamente, se ha puesto muy en jaque nuestra propia vida, nuestra propia supervivencia personal e individual. Entonces, yo recuerdo en el primer tiempo de la pandemia que había como un halo de esperanza, ¿no? De que, bueno, esto nos va a dar una comunión mucho mayor y de hecho hubieron, digamos, cuestiones, situaciones de mucha comunidad, ¿no? Y que de repente pues, no conocías a tus vecinos y sí que los llegabas a conocer, ¿no? Y una cuestión mucho más comunitaria, una cuestión más solidaria también. Pero claro, en el transcurso también de toda la pandemia, las informaciones que llegaban, el miedo generalizado, también hay algo de la propia supervivencia individual que, como me remitía también a la pirámide de Maslow, como que hay algo que primero necesito tener, ¿no? Una base cubierta de alguna manera. Si yo temo por mi supervivencia todos los días, aparte también siento que somos una sociedad y una generación donde eso ha sido parte de un cuento pasado, donde ya no hay, o sea, obviamente nos tenemos que autosostener, hay un montón de cuestiones, digamos, del principio de realidad saturnino del día a día, que son muchos desafíos, ¿no? Los que tenemos que enfrentar cada día, pero como la sensación de que, bueno, hay algo que está, que es una base que está segura y de algún modo la tierra tiembla y aquello que me parecía seguro no lo es, y cómo transitamos también, ¿no? esta nueva experiencia desde una visión mucho más espiritual, colectiva. Yo creo que en los últimos años para aquí ha habido como una revitalización de una concepción, de la concepción de que formo parte de algo mayor, y del contacto, digamos, con ese algo mayor. Pero claro, cuando la supervivencia está en jaque, ese algo mayor se desdibuja, ¿no? También muy neptuniana la cuestión. Y por ahí es, de nuevo, llegar a ese, ¿no? Hablábamos de Virgo Piscis, ¿no? A ese equilibrio, ¿no? Y esta cuestión también de entender mis necesidades personales para también conectar con la energía transpersonal, ¿no? Esta cuestión de integrar mi propio ego, mis propias
propias cuestiones, ¿no? De autoconocimiento también, que me parece que estamos, digamos, desde la astrología, desde múltiples herramientas, en ese camino de ese autoconocimiento primero personal, para a partir de ahí sentar unas bases y conectar con lo transpersonal sin dejar de observar lo personal. No sé qué os parece. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, haciendo referencia a varias tradiciones, pues puesto por mi formación y así que he estado como muy en contacto con tradiciones sobre todo del talante del Islam o del judaísmo y así, que justamente hay también una parte de pues lo que decías ahora, ¿no? El saber trascender también un poco o el saber morir un poco al ego personal en el sentido este de, bueno, realmente nada de lo que me sucede y todo es como cogido en pinzas, evidentemente, porque hay muchos sustratos dentro de la sociedad y sociedad parece que solo es una, pero son múltiples. Pero sí que es cierto que hay como una necesidad real de lo que comentábamos previo a iniciar la grabación, que es un poco el quitarme de en medio, ¿no? La función neptuniana también ayuda un poco a diluir un tanto la importancia personal dentro de lo común y también como a funcionar un poco como un canal, ¿no? Y saber que sí que es cierto que hay una perspectiva de retroalimentación, ¿no? De que cuando tú estás al servicio, evidentemente hay algo de un ego personal que se nutre de eso y que se calma, que se sosiega, porque ve que el dolor o que el sufrimiento no es único, sino que es compartido. Pero también es verdad que acabas como por poder nutrirte y como por poder aprender también de otras cuestiones que aparentemente están fuera de ti, pero que forman parte del común, ¿no? Yo creo que lo llamado inconsciente colectivo o la conciencia global tiene mucho de eso, ¿no? De los dolores personales que los hemos convertido como en algo global, también por eso, ¿no? Por no saber un poco quitarnos de en medio de las situaciones y ofrecer un poco de escucha o un poco de compasión también al otro, ¿no? Que se acerca pues en consulta o por la calle mismo, da igual. Aquí se me viene una pregunta, digo, ¿no? Si se puede ser compasivo con otro sin ser compasivo con una misma. Creo que sea posible. Creo que el camino siempre empieza desde adentro. Y, y además añadiría, además de ser compasivo con uno mismo, yo creo que el primer paso para poder conectarme con la dimensión neptuniana real sería la aceptación de lo que es. Ahí el budismo creo que nos ha dejado mucha sabiduría de si constante, o sea, el ego es necesario, sin el ego yo no puedo siquiera reconocer que hay además de mí, pero si yo parto desde el ego, desde la resistencia a lo que es, que ahí es donde entro en la crisis existencial, tenga la forma que tenga, o en el desespero, en la angustia o en esta desvalidez también que puede ser muy neptuniana. Ahí es donde creo un obstáculo entre lo que de alguna manera tiene que suceder para que se dé ese proceso de muerte y regeneración que es cíclica en cada ser humano y que es precisamente la resistencia lo que la vuelve pues más complicada y más densa y que luego se va uniendo a otros factores o a otras personas o a otros eventos, porque todavía no he ido al primer punto, que es aceptar tal y cual lo que es, cómo está siendo, y encontrar un para qué, que ahí ya me abre a que yo misma, entendiendo y aceptando lo que me está pasando a mí, me pueda abrir a la realidad externa, pero desde un punto realmente auténtico, no como
querer buscar entender, sino entender de verdad, porque entiendo mi dolor, puedo entender el dolor del otro. Sí, ahí pensaba también en relación a esa aceptación, cómo nos ayuda la astrología, a entender la astrología también como cíclica, ¿sí? Como ciclos, y esta aceptación desde también, ¿no? Desde el ego es, yo quiero que esto sea como yo quiero que sea, y ahí es donde no acepto lo que es. En cambio, digamos, desde la cosmovisión astrológica, o por lo menos tal como la concibo yo, me ayuda a ver que a lo mejor lo que yo quiero no es lo mejor para mí. Y entonces, en ese sentido, por lo menos hay una facilidad mayor para soltar cuestiones, ¿no? O para ver también y ser consciente de qué retengo, ¿no? Y por qué y para qué retengo y qué puedo soltar. Pero de alguna manera, la cosmovisión y el paradigma astrológico me permite esa cuestión de, bueno, es que el universo sabe más que lo que sé yo, ¿no? Esta cuestión también, vamos, de nuevo, ¿no? Virgo Piscis, de la humildad, ¿no? De rendirme a ese misterio, no querer tener siempre la respuesta, entender que por ahí mi respuesta no es la única, y desde ese lugar ver también mis resistencias. Obviamente no es, bueno, lo veo, ya he conectado con la cosmovisión astrológica y voy aceptando todo por la vida y soltando, ¿no? Sino por lo menos tener más conciencia de qué puedo aceptar, qué puedo soltar, no puedo soltar, cuándo, cómo. Sí, Sebastián. No, totalmente de acuerdo. Y que también eso es un poco también como parte de la fantasía en la que a veces la astrología, que también es un poco natural, y hablando de la aceptación, sobre todo me parece a mí que cuando uno empieza a meterse dentro de este lenguaje que es tan simbólico, tan rico y tan vasto y tan como inabarcable, porque nunca terminamos de abarcarlo, o sea, y nunca lo vamos a hacer, pero es como que es tan fácil a veces, ¿no? Como caer en esas trampas que mencionabas vos, en esas ilusiones, o también en la ilusión de querer controlar a través de la astrología, a través de un supuesto conocimiento al que no estamos teniendo acceso, justamente por esa actitud de querer usarla como herramienta de control o de autojustificación también, ¿no? Y cuando justamente me parece que la riqueza de la astrología es lo opuesto, lo que describían ustedes antes, como de poder usarla como herramienta de comprensión de procesos que son infinitamente superiores a lo que consideramos como nosotros mismos, como el yo, y cómo se interrelacionan todos los fragmentos de ese yo con los otros yoes en esta como red vincular, ¿no? Y que me parece que es un trabajo diario, es un trabajo de todos los días, digamos, mantener esa conciencia despierta y mantener también el espíritu de autoobservación, digamos, iba a decir espíritu crítico, pero digamos, de un lugar amoroso, ¿no? O sea, con amor, con respeto por uno mismo, pero sí estar predispuesto a mantener día a día esta como alerta consciente, ¿no? De decir, bueno, a ver, cotidianamente corremos el riesgo de caer en esas trampas o en esas ilusiones que terminan siendo perjudiciales y contraproducentes con lo que brinda la astrología como herramienta así más poderosa, más importante. Voy avanzando un poquito también, porque una de las cuestiones, sí, que también podríamos hablar es esta cuestión de cómo imaginamos, cómo fantaseamos, digamos, cómo nos gustaría, más o menos ya, digamos, por las posiciones, ¿no? que hemos charlado cada uno, se puede vislumbrar, ¿no? a dónde queremos ir, ¿no? Esta cuestión de, bueno, cómo me gustaría que fuera, en este caso, bueno, pues en el ámbito
astrológico o cómo nos gustaría o cómo pensamos un futuro, digamos, en cuanto a la astrología o que nos gustaría que sucediera en cuanto al conocimiento astrológico. Por ahí tiene que ver con esto que último que decía Sebastián, de esta cuestión. Me parece que se puede expandir a otro tipo de temáticas, de no hago esto o no estudio esto o no, para conseguir y tener y apropiarme de algo. No sé si se os dispara por ahí. A mí se me dispara mucho por ahí también, digamos, en ese sentido de la propia concepción, ¿no?, de la astrología y de mi trabajo, y esta cuestión siempre de tener muy presente: yo no sé nada, no, vamos a indagar, vamos a preguntarnos, no vamos a dar respuestas, vamos a preguntarnos y seguir preguntando. Cortito. Creo que es ese espíritu constante, ¿no? Como de búsqueda y de pregunta permanente. Me parece que también eso, si caemos en... Estoy medio recurrente con el tema de la trampa y las ilusiones, perdón, es un poco monotemático hoy. Pero me parece que es interesante también lo que decís de ese espíritu de mantener viva la pregunta constante. Inclusive, sobre todo, me parece que en una consulta, cuando viene otro ser humano que viene predispuesto y con el alma abierta a poder contactarse con uno que desde un lenguaje, desde la interpretación, humildemente, de un lenguaje, puede llegar a sugerir alguna que otra herramienta. Y eso, ¿no? Digo, no es poco lo que se puede hacer, pero sí me parece que las herramientas que se pueden brindar van a ser las más apropiadas cuanto más humildes seamos con nosotros mismos y más conscientes seamos de que estamos aprendiendo todo el tiempo. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Sebastián, y aparte que justamente es eso, ¿no? Parece como que hablamos de la astrología como otra vez, como si fuera algo externo a nosotros o como si fuera una herramienta o un lenguaje y no, la astrología para mí es vida también, ¿no? Y en ese sentido yo lo que procuro hacer en mi día a día es también como abrirme a las resonancias de lo que sucede a mi alrededor para saber desde qué punto, pues otra vez con toda la humildad y evidentemente con todas mis limitaciones como ser humano que soy, pero intentando generar ese espacio donde la persona se pueda abrir, donde la persona y yo podamos entrar en resonancia para saber qué cuestiones son necesarias traer a la luz, tanto de la otra persona como mías, ¿no? Porque yo creo que verdaderamente sucede mucho eso con la astrología y con la vida en general, con la magia, que se da siempre lo que se tiene que dar, ¿no? Y ahí sí que, como a colación práctica, sí que utilizo posteriormente ejercicios, prácticas, recomendaciones para que la persona pues como que pueda sintetizar toda la información, porque yo sé que de norma tengo como una tendencia a irme mucho a la mente y aunque haya esa resonancia, pues sé que soy una persona mental por naturaleza, pero luego intento también eso, ¿no? Abrir como el campo para que la persona pueda sintetizar y sobre todo también intentar mantener cordialmente pues una ventana abierta o una grieta o un espacio donde si la persona siente la necesidad de compartir o de abrirse, ya no desde el acompañamiento ni mucho menos, sino simplemente eso, ¿no? Para seguir trazando encuentro y para seguir pues justamente abriéndonos a las preguntas, ¿no? Que al final es lo que sucede con esta cuestión, que yo creo que lejos de encontrar respuestas, lo que acaba sucediendo siempre es que se abren más preguntas, ¿no? Cuando empiezas a bucear en cualquier cuestión de la vida. Entonces, desde ahí, ¿no? Abrir como el campo para que la persona pueda simbolizar su fluido interior y pueda generar todavía preguntas más afinadas para seguir como indagando, sí. Te escuchamos, Mito. ¿Sí? Que creo que tenemos visiones bastante similares en relación
a cómo poner en práctica al servicio de clientes o de gente que nos busca, cómo poner en práctica cómo vemos y cómo vivimos y cómo sentimos la astrología. Para mí, sin duda, una cosa muy importante es la observación constante, ¿no?, de ciclos externos, ciclos internos. Luego, muy importante la resonancia con la otra persona y eso, más que dar respuestas, hacer buenas preguntas. Y lo que he ido viendo con el tiempo, y que a mí me gustaría como una visión más ideal de trabajar con la astrología, es que he ido viendo que para mí funciona mejor como un proceso, como un mini proceso terapéutico en que me encuentro con la persona más de una vez o más de 2 veces. Porque si no, la sensación que tengo, y que puede no ser real en todos casos, pero que muchas veces lo que sentí es que se ha dejado una cantidad gigantesca de información que no tiene el tiempo físico, orgánico, fluido de ser digerido, y que para mí es vital que la persona tenga tiempo de digerir por fases, porque no va a poder ir a una parte personal y luego transpersonal toda en uno. Entonces, no sé, para mí es importante eso de crear como varios espacios donde se van abriendo distintas, o se van viendo distintas capas, parte por parte, y que la persona tenga tiempo de digerir y de ver a posteriori cómo en su vida práctica, como en su aquí y ahora, está incorporando todo lo que se ha visto y qué está viendo de distinto, qué resultados más prácticos está pudiendo ver. Sí, para mí el tema del tiempo es un tema, es un gran tema, digamos, por la propia necesidad de exploración de la vida personal de la persona, de la propia interrelación de la historia personal con la información natal, de los trans, o sea, es muy complejo, ¿no? Y yo, en algún punto, por eso también me gusta dar clases, me gusta mucho el ámbito de clases y de estudiar astrología, que te da ese tiempo, porque realmente, ¿no?, tienes por lo menos 2 años con una persona en el cual vamos transitando las diferentes energías y entendiendo pues lo mismo que yo entiendo conceptualmente, la persona también lo entiende conceptualmente, y desde ahí es donde se arma bien una comprensión, ¿sí?, de los propios patrones energéticos, ¿no? Entonces, y eso, y pelando capas y capas y capas. También en ese sentido, una de las también preguntas o propuestas dentro de esta conversación es que observemos qué tipo de hándicaps, de obstáculos nos encontramos a la hora de, ¿no?, por lo menos en el momento actual o con la mayor parte de los clientes, de los consultantes, ¿no?, porque a veces también, pues no sé, en mi caso en particular, consultantes de toda índole, ¿no?, desde la persona que viene buscando respuestas cerradas y solo quiero venir a buscar y aparte y tengo que venir esta respuesta cerrada y quiero que esta respuesta cerrada sea lo que yo quiero que sea, ¿no? O sea, ahí, digamos, desde ese nivel a, bueno, no sé qué respuesta quiero que me des, pero quiero que me des respuestas igualmente, y que alguna, bueno, sea como un clic, alguna yo ya lo intuía, ¿no? Y reafirmar mi propia intuición y otras, mira, esto me gusta, pero esto no. Y, digamos, la persona que realmente, ¿no?, y por eso también yo propongo vamos a trabajar conjuntamente. O sea, no es que vienes aquí a hacer un trabajo, ¿no?, sino el tema de trabajar conjuntamente. Así que, bueno, esto, ¿no?, como para ver también qué tipo de cuestiones nos suceden, digamos, en el momento actual, ¿no?, más allá de
esté donde me gustaría llegar, sino, bueno, ¿qué está pasando ahora? Sí, Geralt. Sí, que en ese sentido, o sea, todo lo que has traído hasta ahora vuelve para mí cíclico otra vez al inicio y a que verdaderamente el tipo de persona promedio que se acerca a la astrología se acerca como el que se acercaba antes a la iglesia, entre comillas. O sea, hay una necesidad de referentes y ahí, y es mi visión personal evidentemente, pero ahí digamos que estoy feliz de ser falible. Es decir, la astrología evidentemente es un umbral, es el tomar la iniciativa de cruzar ese umbral y empezar a descubrir qué es para mí ser consciente de lo que es ser yo. Pero aparte de eso, es decir, todo parte también como de una búsqueda personal. O sea, es verdad que la figura de los maestros, los acompañantes, astrólogos, referentes, eso puede ayudarme, pero en última instancia la labor es siempre personal y desde esta perspectiva yo creo que como cualquier disciplina que nos atraviesa y que tiene sustancia suficiente, es algo que no se termina nunca. Entonces, no es que un día diga, ay, qué bien, ya lo he encontrado todo y ya estoy completamente al 100% realizado, sino que verdaderamente es desde ese ánimo de, no tanto de buscar, sino otra vez de lo que decía antes Mito, de aceptarme en el momento presente, cómo estoy siendo, saber que eso no es algo estático, saber que eso no es algo cerrado y que eso, por supuestísimo, nadie excepto yo puede darle un significado real. O sea, el otro lo que puede hacer es, con su sensibilidad, ayudarme a poner mirada a lugares que a lo mejor yo no he, por el motivo que sea, no he puesto mirada. Pero aparte de eso, o sea, yo creo que verdaderamente otra de las cosas súper necesarias es que la persona o nosotros, en general la humanidad, tengamos como esa conciencia de espíritu crítico que decía Sebastián, amorosamente crítico, o de esta autoobservación, ¿no? Para ir viendo cómo es para mí X cosa, cómo lo siento yo, cómo lo percibo yo, más allá de lo que algo externo a mí que evidentemente ayuda y evidentemente en algún momento pues todos y todas hemos requerido de un acompañamiento externo, pero es como recuperar también o inaugurar un proceso de soberanía, ¿no? En que la persona pueda pues sostenerse por sí misma, independientemente de su grado de conciencia, de su grado de conocimiento, sino que pueda sostenerse por sí y sentirse completa. Sí, muy en tono con lo que acabas de decir, Geralt. Yo lo que a veces puedo sentir que pueda llegar a ser un hándicap es, exacto, hasta qué punto la persona me puede ver en un papel de salvadora o la maestra que viene con la solución y que es un poco deshilar a nivel intelectual y emocional que no va por ahí el camino, que no es ese el tesoro a descubrir. Y en otro punto muy importante es que la persona que se te acerca, de alguna manera, sea el proceso más corto o más largo en el tiempo, se comprometa. Si no hay compromiso, si no hay una verdadera entrega a... Es que este es un viaje que estás iniciando y sea más corto o más largo, vas a tener que poner de ti, porque el trabajo va a partir de ti con el astrólogo como un guía, como el que de alguna manera lleva la linterna y como bien decíais, que apunta a un punto ciego que obviamente cuando nos autoobservamos siempre vamos a tener puntos ciegos que a la vista externa es mucho más fácil tener acceso. De ahí el papel de un terapeuta, de un psicólogo, de cualquier persona, de un astrólogo que acompañe. Pero si la persona no incorpora este compromiso y si no se dispone realmente a entregarse a la tarea, si hay alguna sugerencia de ejercicio que pueda hacer en casa, pues
que realmente lo haga, que realmente se pregunte, que realmente saque conclusiones, porque sin eso no hay terreno fértil a seguir trabajando. Si no, sigue siendo una observación de quién tiene un tipo de lenguaje simbólico que está utilizando para descifrar cosas, pero que si no hay un tú a tú, se queda infértil, se queda sin llegar a ese tesoro que está escondido y que es la propia persona que sabe la mejor vía para llegar ahí. Sí, ahí en ese sentido igual difiero un poquito, pero por ahí en algo, unas situaciones muy concretas, ¿no? Que también que he vivido, digamos, en consulta. Y en esta cuestión, ¿no? De, bueno, ese tesoro bueno, no es un único tesoro, no es la búsqueda del tesoro donde uno llega a ese tesoro y lo encuentra. Y muchas veces, obvio, o sea, sí, estoy de acuerdo con esta cuestión del compromiso. También en esta mirada compasiva con una misma, no siempre tenemos la misma energía para el compromiso. En esta cuestión también cíclica de la astrología, bueno, hay momentos donde puedo ver hasta donde puedo ver y no puedo ver más allá y, digamos, esa vueltita forma parte de un proceso de muchas vueltas más, ¿no? De depuración de eso. También a nivel esto de consultantes, digamos, varias sesiones, ¿no? O varios meses trabajando, también pueden llegar ciertos momentos donde, bueno, en este momento de mi vida yo llego, me comprometo, pero me comprometo hasta aquí y en este tema todavía no es ahí el momento y también, digamos, ¿no? Como esa mirada, ¿no? Entender ese proceso y esos procesos que por ahí en este momento pues no terminan de llegar a un lugar exacto o al que queríamos o al deseado, pero está siendo así y también, digamos, en ese sentido, lo mismo de antes de la aceptación, como, bueno, a lo mejor en este momento este era el lugar para llegar, ¿no? Este era la casilla, no era ni una casilla de meta, ni estamos en la casilla de salida. Estamos ahí como en el limbo de la partida y bueno, y ahora es hasta aquí, ¿no? Y también en ese sentido también de nuevo, ¿no? La compasión, ¿no? En uno de decir, bueno, en este momento en mi vida he podido llegar hasta aquí y aquí decido a lo mejor o hacer otro viaje o irme hacia otras cuestiones o bueno, he estado profundizando mucho en esto, la verdad, necesito ahora desconectar, irme de vacaciones, ponerme en una hamaca bajo el sol y no hacer nada. ¿No? O hacer crucigramas, porque no quiero ni pensar en nada más. ¿No? Y también la necesidad, y también, digamos, desde la cosmovisión astrológica cíclica, ¿no? Y del paso de los elementos, ¿no? Del fuego, tierra, aire y agua, ¿no? Como que también, bueno, momentos, ¿no? Donde por ahí hay una necesidad de más activación o de más compromiso y hay otro momento, ¿no? Donde justamente lo más terapéutico es tomarse esa pausa. Digamos, como para, o sea, creo que es como para sumar la información, ¿no? Que estabas ahí llevando a cabo, ¿no, Mito? Como esta cuestión. Creo que eso es lo que decís, Ruth, con respecto a lo de los ciclos. Los ciclos son uno de los pilares básicos de la astrología, según como lo entiendo. Y también me parece que es importante no olvidar o sea, lo que nosotros vivenciamos cuando nosotros éramos o somos pacientes de una terapia también, ¿no? Como nosotros mismos como estando en el lugar de la persona que va en busca de ayuda también y saber cuáles son nuestros límites en cada momento determinado, saber lo que decías antes. Hoy puedo llegar hasta acá, o sea, hoy no puedo seguir profundizando porque simplemente no tengo las herramientas hoy o la fortaleza para seguir yendo más hacia adentro en este momento puntual. Pero complementariamente con eso, lo que decía Mito es fundamental en el sentido de la necesidad de un compromiso, independientemente de los tiempos de cada persona, de cada individuo, que son totalmente diferentes, pero de que haya, o sea, si se busca en la astrología una herramienta
terapéutica, o se busca, digamos, la forma de poder hacer, de poder visualizar ciertos conflictos, ciertos problemas o bloqueos, traumas, etc. Eso requiere un compromiso, o sea, hay que estar ahí, ¿no? O sea, es como cualquier otra terapia. Los frutos, los resultados a corto plazo, largo plazo, se van a dar también de acuerdo a cuánto uno se comprometa. Por eso hago hincapié cuando uno es también el paciente, ¿no? Que, digamos, los resultados y ese tesoro parcial, por lo menos, al que podemos vislumbrar, se muestra cuanto más trabajamos en eso con nosotros mismos. Entonces, también es cierto que, un poco por lo que comentábamos antes del tema de la propaganda y la difusión del aspecto más superficial de la espiritualidad y de la astrología, etc. Lo que comentábamos antes, Ruth, de bueno, las personas que llegan a buscar es una respuesta concreta y puntual que satisfaga y confirme lo que yo creo que soy yo. ¿No? Y también tampoco hay mucho que se pueda hacer en ese sentido. En una situación en la que estás hablando con una persona que tal vez no tiene realmente el deseo o la voluntad de cuestionarse si ese yo es lo que cree que es, o si justamente a través de la astrología se puede desmitificar eso, ¿no? Entonces es bastante complicado, es bastante complejo, pero yo creo que también tiene que ver con, una vez más, con tratar de resonar y empatizar con la persona que viene y decir, bueno, no creo que se pueda llegar más allá con este individuo, y bueno, y dar lo mejor que se tiene en cada caso, en cada consulta, me parece. Y ahí muchas veces también, y me preguntaba, ¿no? Digamos, en este tipo de situaciones donde realmente lo que uno o lo que una quiere ofrecer no es lo que uno viene a buscar, yo muchas veces digo como que también estemos como, bueno, bien armadas para frustrar la expectativa de la otra persona en algún punto, ¿no? También me parece que si, desde mi punto de vista, en este momento, digamos, si tenemos una visión, ¿no? de la astrología o de este trabajo de astrología con más compromiso, ¿no? Con una cuestión, bueno, de entendiendo más esas preguntas y no esas respuestas, también, digamos, desenmascarar ese tipo de concepto, ¿no? De la astrología como alguien me va a dar una respuesta, me parece que forma parte también, de alguna manera, de nuestra misión, ¿no? de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en esta cuestión de entender que hay una persona que está necesitando eso y que por ahí no somos las personas que vamos a ofrecerle esta cuestión, bueno, plantearle nuestra manera, nuestra perspectiva, digamos, o nuestro modo de ver y de entender nuestro trabajo y la astrología. Y también para ello, por eso digo, ¿no? Tenemos que estar muy fuertes en algún punto, ¿no? Muy enraizadas, como para poder, bueno, no soy la persona que estás buscando, ¿no? Entonces, y poder, bueno, de alguna manera sostenerlo. Según mi parecer, ¿no? Y que muchas veces es muy difícil, ¿no? Y ahí no se consigue muchas veces también, pero bueno, se me ocurría esta cuestión. Vamos a ir, ya estamos, no sé cuánto llevamos, pero llevamos un montón. Así que vamos no sé, me parece que podemos cada una, ¿no? Decir alguna cosita así como de cierre y me gustaría pues que pudiéramos seguirla otro día, no sé qué os parece. O si tenéis alguna cuestión así que sintáis, ¿no? Que está ahí en el tintero de esto que veníamos diciendo. Bueno, yo para mí creo que uno de los aprendizajes más grandes que he venido realizando y que todavía sigo realizando a través de la astrología o del conocimiento trascendente tiene mucho que ver con
cuánto soy capaz de trascender mi propio discurso, mi propia biografía, mi propio sustrato sistémico, mi propio ancestrazgo. Todas estas cuestiones que creo que nos atraviesan a todos y a todas y que verdaderamente es como un paso inicial para empezar como a navegar en estos mares, pero que verdaderamente, y vuelvo otra vez como a incidir al tema de la referencialidad, de si estamos realmente preparados o cuán preparados estamos para soltar de una vez por todas, habiendo como integrado, habiendo como sintetizado dentro, pues toda esta cuestión de lo que me precede, ¿no? Como formador de una personalidad original que es fruto de unos condicionamientos externos, pero hasta qué punto lo interesante también es como acompañarnos a abrirnos en nuestra potencialidad, ¿no? En nuestra capacidad de trascender justo esta historia personal y abrirnos más a lo transpersonal, ¿no? A aquello que está más allá de mí, y que sé que eso es totalmente idílico y totalmente utópico, pero también siento que cada vez más el abrirnos al autoconocimiento también nos puede favorecer en ese respecto. En ese sentido, sí, coincido con lo que decís, y creo que también a través de ese autoconocimiento y de ese trabajo con uno mismo y replanteándose esas cuestiones que mencionás, también se puede desarrollar herramientas más sutiles para poder brindarlas a las personas que vienen a la consulta, ¿no? Como que sin ese trabajo interno es bastante complicado poder dar herramientas con las que uno no tuvo la necesidad de estar en contacto y de desarrollar para trabajar en el día a día con uno mismo y en la relación, en el vínculo con los demás. Y con esos mitos, digamos, o creencias a las que te referías. Coincido con eso. ¿Algo que Ya habéis, aportar ya habéis dicho para... tanta cosa maravillosa que ya no sé más. Bueno, yo añadiría, lo único que se me viene es una de los ideales que también tengo es cómo poder transmitir, divulgar contenido astrológico que realmente pueda llegar a la gente a que entienda que la persona es cosmos, la persona es universo y que el universo también está dentro suyo y que hay realmente una correlación, pero a veces lo que como humana lo que veo es que a veces es realmente complejo deshilar todos los conceptos que yo tengo aprendidos de lo que yo recibí como sabiduría y conocimiento de la astrología y cómo poder luego traducirlos a un lenguaje que sea realmente, que vaya directo al entendimiento y a un impacto emocional, ¿no? Que no sea solo mental, que no sea solo lógico, porque la astrología para mí es un arte, incluye varios mundos y esa sutileza y ese misterio astrológico, cómo poder realmente materializarlo, hacerlo más carne y que llegue al otro de una manera, eso, más holística, más auténtica. Que realmente se vea como parte de la naturaleza, ¿no? Yo voy y visito la naturaleza, no, tú eres árbol, tú eres estrella, tú eres planeta, tú. Sí, en ese sentido, no, o sea, a priori, ¿no? Como me parece algo como difícil, ¿no? De directo, pero por otro lado profundo. Entonces, ¿no? Y lo que hablábamos del compromiso, del tiempo, y digamos, por un lado esto, ¿no? Cómo es la forma, ¿sí? Para mí tiene que ver con este cambio de paradigma, con este
¿no? Tengo un cuerpo, soy cuerpo también, ¿no? Veo la naturaleza, contemplo y soy naturaleza, y también, digamos, en las sesiones, ¿no? En el tú a tú, digamos, en las consultas astrológicas, esta cuestión de formamos parte de lo mismo, ¿no? Y de alguna manera que en ese sentido, bueno, más allá de los roles que tiene cada uno en ese escenario específico, ¿no? En esa forma específica y los roles, entender que somos dos almas sintientes de lo mismo, ¿no? Y también un poco hay algo donde no me puedo despegar, ¿no? de lo que le pasa al otro y de alguna manera está fluyendo ahí la energía, ¿no? Y lo vincular, ¿no? Y lo entrelazado, ¿no? Así que creo que se perfila por ahí, por lo menos nuestra mirada, creo que desde diferentes, ¿no? Desde diferentes maneras de conceptualizarlo, hay algo que subyace, que está, ¿no? Como muy, muy común, ¿no? Entre los cuatro. Así que creo que poquito hemos... Sí, que era el sí. Nada, que me da risa porque en realidad todo lo que estamos diciendo ahora es Neptuno para mí. O sea, es que hay como ese sustrato común que nos reblandece, que nos suaviza, que nos hace porosos, ¿no? Y que ahí también está la magia del contacto con un otro, ¿no? Que en realidad hay como unas distancias aparentes, pero que no son tal, y no solo con un otro, sino como con todo, ¿no? Y eso es lo maravilloso realmente, que creo que también estos tránsitos y estas configuraciones que hemos ido viviendo en estos últimos 2 años es como un escenario, empieza a reverberar un eco de otras maneras también de abrirnos a esta resonancia y de poderla canalizar y poderla materializar, ¿no? de otro modo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Queréis decir algo más? No, bueno, lo dejamos aquí. Y esto, esperando que nos podamos volver a reunir y también ofrecer otras propuestas de temas para seguir charlando y conociéndonos. ¿Te parece bien? Totalmente. Pues bueno, muchas gracias y hasta aquí este episodio. Chao.